Amados hermanos, hoy nos toca estudiar la epístola de Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo 15 al 23, cuyo título dice Siervos de la Justicia. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y habéis hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si nos concentramos en lo que dice este pasaje, podemos entender que Pablo está haciendo el intento de que podamos entender mejor los primeros versículos del capítulo 6 y hacernos entender con una serie de ejemplos que nos pone acá que nosotros somos hijos de la gracia y no estamos bajo la ley. Entonces, a través de esta nos está diciendo, si estamos en la gracia por haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, ¿es lícito seguir pecando? ¿Podemos seguir pecando? Y aquí nos dice no. ¿Por qué? Porque si seguimos pecando, entonces todavía somos esclavos del pecado. Si hemos recibido al Señor, nuestra vida se transforma y nos somos liberados de la esclavitud del pecado y nos convertimos en siervos de Dios. Pero si todavía seguimos pecando, entonces dos cosas: o no hemos recibido al Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, adecuadamente, o todavía hay algunos aspectos de nuestra vida que deben ser cuidadosamente trabajados. Pero que dice, gracias a Dios, aunque aquí nos dice Pablo, aunque ustedes eran pecadores, pero ustedes recibieron a Dios como su Salvador. Y por lo tanto fueron liberados del pecado, nos dice, y se convirtieron en siervos de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que una vez que nosotros hemos sido liberados, hemos sido justificados, nuestra vida, nuestra visión
nuestra cosmovisión cambia. Ya no podemos seguir en el pecado, porque nosotros nacemos de nuevo. Hemos sido declarados justos ante los ojos de Dios y también somos declarados santos. Santo, que quiere decir apartado del mundo para consagrarse al servicio de Dios. Pero otra cosa es la santificación. Aquí nos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Cierto, somos humanos. Por eso Dios dejó al Espíritu Santo para que sea el encargado de guiarnos, de conducirnos por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, y no desviarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Somos humanos, sí. Tenemos debilidades, sí. Y lastimosamente el enemigo conoce esas debilidades nuestras. Y es ahí donde nos ataca. Entonces lo que tenemos que es ver, ser claros en esto. O le servimos, o les seguimos sirviendo al enemigo, o le servimos a Dios. Sí, esta es una lucha permanente. Esta es la guerra permanente que tenemos nosotros. Por eso la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra espíritus de maldad. Y esto es diario. Y esto nosotros lo vamos a vencer solamente si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y ponemos además nuestra voluntad de cambiar. Entonces, ¿qué dice? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres de hacer, claro, cuando éramos nosotros esclavos del pecado, éramos libres de hacer cualquier cosa, cualquier iniquidad. Pero ahora que nosotros hemos sido justificados, somos siervos de Dios. Esta no es una tarea fácil. Lo otro, el pecar, es fácil. Esto no, es consagrarse a Dios. Es hacer ese proceso de santificación. Dice más: ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. Es decir, que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Nuestro fruto es diferente. Es la santificación. Nuestro objetivo, la santificación. Y nuestra meta final es la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Ese proceso, después de haber recibido al Señor, después de haber sido justificados, después de haber recibido por gracia la salvación, de ser hijos de la gracia, haber recibido por fe aquello, el proceso de santificación es bajo la guía del Espíritu Santo. Nuestro fruto, nos está diciendo, es la santificación. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos dijo claramente: sin santidad nadie verá la cara de Dios. Por lo tanto, este proceso debemos dejarnos. Querido hermano, si todavía tú tienes alguna dificultad en algunos campos de tu vida, si todavía tú mientes, si todavía tú tienes envidia, si tú todavía eres, qué sé yo, renegón, si todavía te gusta la pornografía, si estás en la pornografía, y bueno, y en vicios, etcétera, entonces tienes que autoexaminarte, ver, ¿realmente me liberé del pecado o sigo siendo esclavo del pecado? Porque si todavía seguimos siendo esclavos del pecado, pese a haber recibido al Señor, entonces debemos entrar en oración y pedir a Dios que nos ayude a superar esas dificultades y debilidades que tenemos. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque esta lucha, esta pelea, si bien tenemos la armadura,
pero es con el Espíritu Santo, dejándonos guiar. Él jamás va a permitir que nosotros caigamos. Pero si nosotros queremos hacer solo con nuestros propios recursos, sin utilizar ni siquiera la armadura de Dios, somos presa fácil del enemigo. Querido hermano, porque dice en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está escrito y claro, la paga del pecado es muerte. O sea, la desobediencia a Dios es pecado y el pecado nos lleva a la muerte. En cambio, el regalo de Dios, la gracia de Dios, la justificación que nos ha hecho por el sacrificio de Jesús, nuestro Señor y Redentor, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, nos lleva a la vida eterna. ¡Qué precioso! No nos ha costado nada. Él ha pagado por nosotros, por nuestros pecados, y nos ha justificado. Nos ha regalado y ha mandado todavía a su Espíritu para que sea el que nos guíe para ser vencedores del pecado. Entonces es tiempo de reflexionar. El regalo, la dádiva de Dios es para la vida eterna. En cambio, el pecado es a la muerte eterna. ¿Qué quiere decir? Que estarán en el lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno, sufriendo tormento por toda la eternidad. En cambio, quienes hemos conseguido realmente vencer al pecado, habiendo sido justificados, ese regalo nos lleva a la vida eterna. Amado hermano, meditemos sobre este tema. ¿Cómo estamos? Pablo quiso hacernos entender con estos ejemplos claramente que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la dádiva de Dios. Dios los bendiga y no se olviden suscribirse a este canal y seguir estos devocionales que son muy importantes para entender la verdadera doctrina de Dios, de Jesús. Bendiciones.